Hoy vamos a ver del movimiento del centro de masa el ejercicio resuelto número 3. Centro de masa y obtención de la masa de un cuerpo. Un sistema está formado por dos partículas ubicadas sobre el eje X con centro de masa en X igual a 3 metros y velocidad del centro de masa de 6 metros por segundo en dirección más X. La partícula 1 tiene masa de 2 kilogramos y está en reposo en X igual a 9 metros. En el mismo instante, la partícula 2 está en el origen. Calcular. ¿Cuál es la masa de la partícula 2? B. ¿Qué velocidad tiene la partícula que está en el origen? C. ¿Cuál es el momento lineal total del sistema? Bien, tenemos un sistema formado por estas dos partículas. Tenemos que la velocidad de la partícula 1 es 0 metros por segundo. La velocidad del centro de masa, que está ubicado en X igual a 3 metros, de 6 metros por segundo. Y la partícula 2 está en el origen con una velocidad desconocida que hay que calcular. Entonces vamos a botar los datos. Tenemos que la posición de la partícula 1 es de 9 metros. La posición de la partícula 2 es 0 metros. La masa de la partícula 1 es 2 kilogramos. La posición del centro de masa es 3 metros. La velocidad del centro de masa es 6 metros por segundo. La velocidad de la partícula 1 es 0 porque dice que está en reposo en ese instante. Estos son los datos. La incógnita es cuál es la masa de la partícula 2, cuál es el momento lineal del sistema y cuál es la velocidad de la partícula 2. Bien, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación que vimos en el video de teoría de centro de masa, que nos dice que el centro de masa es igual a la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2 dividido la suma de las masas. Acá la incógnita es cuál es la masa de la partícula 2. Entonces, vamos a pasar a esto que está dividiendo, a este lado de la igualdad multiplicando, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar acá propiedad distributiva y vamos a pasar todo lo que tiene masa 2 al mismo lado de la ecuación y todo lo que tiene masa 1 al otro lado de la ecuación. Entonces nos queda que la masa 2 por la posición del centro de masa menos la masa 2 por la posición 2 igual a la masa 1 por la posición 1 menos la masa 1 por la posición del centro de masa. Nuestra incógnita es la masa 2. Entonces sacamos acá factor común y nos queda la posición del centro de masa menos la posición de la partícula 2 multiplicando y lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos queda que la masa de la partícula 2 es igual a la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1 menos la masa de la partícula 1 por la posición del centro de masa dividido la posición del centro de masa menos la posición de la partícula 2. Bien, entonces acá vamos a reemplazar donde está la masa de la partícula 1, acá y acá vamos a poner 2 kilogramos. Donde está la posición de la partícula 1 vamos a poner 9 metros. Donde está la posición del centro de masa vamos a poner 3 metros. Acá que está la posición del centro de masa ponemos 3 metros de vuelta. Esta es la posición 2, ponemos 0 metros y nos queda que la masa de la partícula 2 es igual a 2 kilogramos por 9 metros menos 2 kilogramos por 3 metros dividido 3 metros. Metros se simplifica con metros y nos queda en kilogramos y esto da que la masa de la partícula 2 es de 4 kilogramos. Bien, ya sabemos que esta partícula tiene una masa el doble de grande que la primera. Bien, ahora vamos a calcular cuál es la velocidad. Entonces vamos a usar la ecuación que me dio la teoría de movimiento del centro de masa, que nos dice que la velocidad del centro de masa es igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 dividido la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2. La incógnita es la velocidad de la partícula 2. Entonces a esto que está dividiendo lo pasamos a este lado de la igualdad multiplicando y ahora a este término que está de este lado de la igualdad positivo lo pasamos a este lado de la igualdad restando y a la masa que está multiplicando la velocidad lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos queda que la velocidad de la partícula 2 en el eje X, fíjense que estos son cantidades vectoriales, pero el movimiento está a lo largo del eje X, entonces la reducimos en la ecuación al eje X. Que nos queda que la velocidad final de la partícula 2 es igual a la velocidad del centro de masa por la suma de las masas menos la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 dividido la masa 2. Bien, ahora simplemente reemplazamos, donde tenemos la velocidad del centro de masa, ponemos 6 metros por segundo,
Donde tenemos la masa 1 ponemos 2 kilogramos, donde tenemos la masa 2 ponemos 4 kilogramos, que es lo que obtuvimos recién. Donde está la velocidad de la partícula 1 ponemos 0 metros por segundo, y donde está la masa de la partícula 2 ponemos 4 kilogramos, y nos queda que la velocidad de la partícula 2 es igual a 6 metros por segundo por 2 kilogramos más 4 kilogramos menos 2 kilogramos por 0 metros por segundo dividido 4 kilogramos. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad de la partícula 2 es de 9 metros por segundo. Bien, era de esperarse que la velocidad de la partícula 2 sea más grande que la del centro de masa porque la partícula 1 está en reposo. Bien, ahora lo que nos preguntan es calcular cuál es el momento lineal total del sistema, y tenemos que el momento lineal del sistema es igual a la velocidad del centro de masa en el eje X por la masa total. Acá donde está la velocidad del centro de masa vamos a poner 6 metros por segundo, y donde está la masa total vamos a poner 2 kilogramos más 4 kilogramos, y nos queda que el momento lineal total del sistema es igual a 6 metros por segundo por 2 kilogramos más 4 kilogramos, y esto es igual a 36 kilogramos por metros por segundo. Bien, y ahí queda el ejercicio resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.